Muy buenos días a todos, jóvenes. El doctor Pizarro está en la casa. Arquitecto, ¿cómo estás? Hola, Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver después de años, Es jóvenes. correcto. Para un episodio más de Obras Ajenas. Obras ajenas con R79. Arquitecto, pues siempre es un placer conocer su arquitectura. Ya hemos grabado algunas, ¿verdad? Algunas, yo creo que 9, 10 casitas. Sí, hemos Sí, visto sí, sí. ya una gama de distintas arquitecturas y el día de hoy esperamos sorprendernos como siempre lo hace. Platíquenos, por favor, un poco sobre este Mira, proyecto. estamos en otra privada al norte de Mérida. Curiosamente, esta privada se llama Norte Mérida y está en las afueras, casi en la carretera Progreso, ¿no? Este es, un terreno de más o menos 18 metros de frente por 35 a 40 irregular. Hablamos más o menos de 650 metros cuadrados de superficie del terreno, ¿ok? Y 650. 650 más o menos. Está grande. Está grande. Y el terreno tiene frente norte, fondo sur, y la vivienda ronda entre los 480 y los 500 metros cuadrados de construcción. Bastante grande. Sí. 4 recámaras, Esta casa 3 tiene, recámaras. en planta alta tiene 2 recámaras, en planta baja tiene otras 2 recámaras, tiene 4 recámaras. Te voy a explicar un poquito ahorita el tema de la composición, ¿no? Si te fijas, son una serie como de volúmenes, pero esos volúmenes responden a temas programáticos, ¿no? Ok. O sea, por ejemplo, esta pieza que está aquí alta es el cuarto de servicio, ¿no? Ok. En el fondo se ve un volumen que es igual como a triple altura o como de 3 niveles. Esa es la escalera que en lugar de únicamente rampar de planta baja a planta alta, llega hasta la azotea por un tema de equipos. Acá hay una pieza que estos son los servicios de este primer cuarto, si lo quieres ver así, Ajá. que es la recámara de visitas. La recámara de visitas en donde actualmente vive la mamá de la dueña. ¿Okay? Ok. Esta recámara también tiene como su propio patiecito, como su accesito independiente, por si la señora quiere llegar a deshoras, no tiene que entrar por la casa, y tiene una serie de accesos por dentro de la casa, ¿no? Quedó Y muy bien eso. sí, y vas a empezar a ver ahorita una serie de alturas, unos espacios a dobles alturas, unos espacios sencillos, un programa ahí un poco complejo, ¿no? O hay volúmenes que, por ejemplo, más atrás se ven, por ejemplo, que se ve más atrás, tienes la escalera, lo que te decía del cuarto, un volumen abajo y un volumen alto con una ventana. El volumen alto con una ventana es un mezanín que hay en el cuarto de uno de los hijos. O sea, el cuarto de uno de los hijos tiene como una doble altura. Y el volumen que se ve como en medio es un chute de ropa sucia. Claro, es que son varios, ¿verdad? 1, Son un 2, montón de 3, cosas. 4, 5, 6. Aquí, desafortunadamente, el árbol nos tapa un poco, pero acá hay otro volumen. Entonces es un juego ahí como Excelente. volumétrico, ¿no? Oye, ¿y ese árbol lo colocas o ya estaba? Este árbol ya estaba. El árbol ya estaba. Las palmeras fueron las que colocamos en su momento, ¿no? Y nuevamente el cuento es un poquito de este material que es adocreto para que se sienta menos pesado lo que es tanto el acceso, esta plaza de acceso como el tema de lo que son los autos. En esta privada normalmente no se usa portón. Normalmente, como es una privada, pues ya tienes una serie de controles y simplemente pues la gente cuando compra pues ya garantizó que tengas un filtro. Claro. Aquí los clientes igual querían tener lo que es el portón. Otra característica, otra particularidad de la casa es que estamos en un clúster y en la espina con el remate de esta glorieta es de las últimas casas del fraccionamiento. Entonces la casa al final se vuelve con un terreno como un poquito irregular, porque esto es parte también del terreno. Se va generando como una pequeña escultura, como una serie de volúmenes que te van sacando o metiendo dependiendo de lo que quieras, ¿no? Buenísimo. Entonces por eso, tú ves, puedes filmar, ve cómo vienes de donde veníamos, de lo que es el principio de la calle. Ajá. Llegas a esta pequeña rotonda y en esta rotonda hay 2 casas, ¿no? La casa que está enfrente y esta casa. De hecho, bueno, la casa que está enfrente es mucho más nueva que esta casa. Esta fue de las primeras casas que se hizo. ¿Cómo les llaman a este callejón sin fin? Le llaman cul-de-sac. Cul-de-sac. Okay. Que significa callejón sin salida. ¿Sin salida? Ajá. Okay. Fondo de bolsa. Ok, es buen aprendizaje del video. Entonces, bueno, la casa es el remate de esta vialidad en la rotonda y también por eso va agarrando estas diferentes salientes para irse acomodando a las proporciones o a las formas del terreno. Porque, como te digo, el terreno
a pesar de tener 18 metros de frente, un lado tiene 35 y otro lado tiene 42. Entonces, un lado está más saltado y te da la forma de la misma cuchilla, ¿no? Claro. O de la misma... Sí, o sea, tu terreno llega hasta justo hasta el hasta verdecito. claro, hasta donde empieza el verde. ¿Y la restricción cómo era? Porque veo que esta pieza pues está prácticamente a 1 metro del lindero. Bueno, ¿qué ocurre? La restricción, como es un terreno complejo, siempre tienes en los extremos otra vez 1 metro, como en la última casa que vimos. Sí. Al fondo tienes una restricción de 5 metros. Y al frente tienes una restricción de 3 metros. Pero esos 3 metros no se van a todo, ¿no? Si tú agarraras y pusieras, hay 3 metros acá, y acá hay unas partes de que si tú pasaras una línea, a lo mejor aquí hay los 3 metros, ¿ok? Ok. Un poquito menos, tal vez hayan 250, ¿no? Entonces, Pero dices al machuelo o a la calle. Perdón, No, al machuelo de la calle o a la banqueta. a la banqueta. A la banqueta. De aquí a acá están los 3 metros. No me acuerdo si eran 2 metros y medio, 3 metros. Sí, sí, sí. Creo que eran 2 Y en metros teoría y medio. lo mismo debería de haber acá. Sí. Ya te entendí. Creo que son 2 metros y medio. Sí, sí, sí. Y Sí. es la distancia que hay si lo sacas así. Claro, claro, claro. De claro. este, de este, Es de una esta esquina, paralela a ¿no? tu curva. Exactamente, a la curva. Ujú. Entonces la realidad es que este volumen, si seguía saliendo, pues no iba a tener ningún uso. Entonces simplemente lo dejamos como un área verde compartida, tanto el lote allá como el lote aquí. Claro. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí. Muy bien. Me gusta que le haces este remate con el espejo de agua, ¿verdad? A la Sí, calle. desafortunadamente ahorita no está lleno, pero es un poquito la plaza de acceso, ¿no? Exacto. Que tanto es una plaza de acceso vehicular como una plaza de acceso peatonal. Peatonal. Entonces el chiste pues es ir llegando a este espacio en donde el árbol te atrapa y te dice como por dónde ir. El anfitrión. Ujú, Sí, por eso colocas el acceso justamente por acá. ujú. Ya era Entre los bastante dos obvio. volúmenes se va generando el acceso. Y la orientación norte, ¿verdad? Qué bonita Sí. sombra te proyecta aquí. Sí, por ejemplo, puedes ver acá un poquito de los detalles, ¿no? Hay un juego de volúmenes, una serie de cosas. Cómo vuela la trave. Nuevamente, aquí en los pisos son en travertino, nada más que ahorita sí es pulido. En la última casa que vimos, el travertino era un travertino avejentado, más de terraza. Aunque esta casa igual son de ese tipo de casas abiertas, en donde es un monoespacio y una serie de temas, ¿no? Pero lo que se buscaba, por ejemplo, aquí, era que lo primero que, una vez que entraras, La cochera queda completamente techada, ¿verdad? completamente techada, Era lo que y tienen está acceso claramente. y tiene un acceso independiente hacia lo que es el área de servicio y tiene todos estos temitas de bodegas y a base de perfiles Z y demás, ¿no? Perfecto. Entonces aquí este espacio es el primero, es el lobby, ¿no? Es el foyer, el recibidor, como lo quieras llamar. Y este recibidor está a doble altura. Buenísimo. Y se comunica con un estudio, ¿verdad? Sí. Hay un Sí, trabajo entonces en interesante. este espacio, que es el primero que te recibe, Ajá. tienes la puerta del medio baño, la puerta por el interior a la recámara de visitas y este espacio que es un estudio. Ok. Entonces, este espacio que es un estudio, lo que se buscaba de alguna manera era, a través de este acartelamiento, generar algo que te marcara una frontera, pero que no se sintiera como un muro, sino que hubiera un poco como de espacialidad, de transparencia, ¿no? Ah. Entonces, bueno, eventualmente hicieron detalles como esos, ¿no? Que parece que hay una junta entre el piso de adentro y el piso de afuera, a través de esta piedrita de río y otros elementos que se van como flotando, ¿no? Buenísimo. Y acá tienes este estudio. ¿Y ese a dónde ventila? Ventila hacia arriba. Tiene esta iluminación al norte. Ah, claro. Entonces, tanto el estudio como el lobby tienen esta ventana de la doble altura. Ya. Y lo que hace es captar la luz del norte, inyectarla hacia acá para que sea un espacio que todo el tiempo se vea, se sienta iluminado. Está muy bien iluminado. ¿Qué dimensiones tendrá? Este espacio, a ver, Como un 4x280. no, es mucho más pequeño. Sí. Este frente tiene 270. A ver, El largo. sí, Yo pensaría que es un 320 x 280, algo así. 2 metros 50 por 3 metros 90. 2 metros 50. 2 metros 50 en este sentido. Ajá. Por 3 metros 90. Sí, claro. Ujú. Claro. Y está a doble altura. Estás hablando de 3 metros más 30, más 30, más 3 metros son 6 metros 30. Sí, está buenísimo. Sí. Y agarra muy buena luz del norte. Y esa circulación, en la planta alta están las recámaras de los hijos, en una especie de family room. Y Sí. en la planta baja está la recámara. De un extremo la recámara de los papás y de otro extremo está la recámara de visitas. ¿Ok?
Entonces, cada vez que estás yendo del family room hacia los cuartos de los hijos, pasas por esta circulación, por este pasillo, puente. y balconeas de alguna manera a esta zona, ¿no? Qué interesante que le das el mismo color de la viga, ¿verdad? Como si la losa fuera Sí. toda una placa de acero. Sí, como si fuera la misma pieza que de alguna manera se desliza hacia atrás y nos marca esa continuidad, ¿no? Entonces aquí hay dos recámaras muy sencillas. Esperamos un segundito. Sí. Ah, recámaras suites. Sí, como te platicaba, a través de esa puerta yo puedo ingresar por la parte exterior y esta puerta esto es una recámara de visitas, ¿ok? Entonces se le puede acceder por dentro, pero el chiste es que también si la persona que se está quedando acá se sale a un evento, tiene algo y no quiere interrumpir la privacidad de la familia, bueno, esta puerta permanece cerrada y la persona llega a la hora que necesite y entra por afuera, Claro. ¿no? Por eso, si te fijas, tiene su cocineta. O sea, es una recámara una recámara king size con una cocineta, un pequeño frigo y en la parte de allá hay un baño completo con un pequeño vestidorcito. Ah, buenísimo. Como Y también. está muy amplio. Esta tiene ya 4 de ancho. Esto tiene, sí, este espacio que estamos platicando Ajá. tiene 3,90 m Sí, por 6,65. claro. ¿Ok? Es una recámara principal, si lo quieres ver así, ¿no? Sí, sí, sin duda. Funciona como una especie de departamento por la condición que tiene. Y bueno, acá tiene un pequeño closet con su lavabo y con su inodoro y su regadera. Aquí bajas la altura, ¿verdad? Sí, por el tema del volumétrico de la fachada. Aquí, ahí tenía 3, acá tiene creo que 2,40. Ok. Lavamanos. Queda muy amplio. Yo creo que ya estaban pensando en Sí, que se viniera la mamá. Exactamente. Entonces, el chiste es que este mueble pues, está provisional. Al final tú lo puedes quitar, te puede ayudar para poner la silla de ruedas, puedes mover esto, te puedes meter mucho más amplias las dimensiones de todo. Perfecto. Bien iluminado y ventilado. Fíjate, Sí. la regadera, ¿cuánto medirá? Casi 2x2, La ¿verdad? regadera mide, sí. Sí, mide está muy bien. 1,80. Sí, un 80 por un 80. La regadera mide, sí, 1,80 por 1,80. Perfecto. Ujú. ¿Y aquí a cuánto sube el techo? Estos 3 son 3 metros. metros, ¿verdad? 3 metros. 3 metros es la medida. 2,95, 3 metros es la medida como estándar para residencial en premium, ¿no? Porque desde 2,60 son las casas comerciales, 2,60, 2,70, 2,80. Claro. Ya cuando pasas esa medida, pues perfectamente en 3 metros, está muy bien. Pero te digo, por ejemplo, espacio que tiene 2,40 m, 2,50 m, Ajá. pues está cómodo, ¿no? O sea, 2,50 m para Claro. tener el baño, lo que permite que por la fachada el volumen de piedra se deslice y no se vea ahí como extraño. De Es un acuerdo. tema ahí de tangenciales y demás. Pero pues, al final es un servicio, ¿no? No podría haber yo hecho esto si esto fuera la recámara, pero al ser un baño, ser un servicio, no tiene tema. De aquí, te decía, tienes el vestíbulo, puedes llegar a lo que es la oficina o estudio, la recámara de visitas, este es el medio baño. Aprovechando los patios laterales. Sí, aprovechando la restricción lateral, dejando un poco de ventilación y un poco de iluminación. Otra vez, como en algunas de las otras casas que habíamos visto, la parte superior es un fijo y la parte inferior es una ventana, ¿no? Para que por allá puedas orear. Eso está genial, ¿verdad? Te deja muy limpia la vista. Te deja limpia la vista, ¿no? Porque pues, lo más fácil sería poner de entrada pues, una pieza al centro. Ajá. Pero también hay otra cosa, las proporciones, ¿no? Si yo hubiera puesto una pieza al centro, como es muy estrecho, se hubiera tambaleado, se hubiera movido de más. Entonces, bueno, al final agarramos esta altura, que es la altura 75 centímetros, a manera de una línea de referencia para lo que es la meseta, y esa misma línea la replicamos para lo que es la ventana. Y a partir de allá lo hacemos como un gran fijo. Perfecto. Se limpia. Sí. ¿El interiorismo lo trabajaron ustedes? El interiorismo lo hicimos en conjunto con una chica que trabajó en la oficina, una arquitecta que se llama Fernanda González. Saludos. Ella hizo algunas de las partes, más que nada de la ambientación. Te digo, el tema del interiorismo en nuestras casas se basa más en la decoración y en el mobiliario y en la ambientación. O sea, todo lo que son materiales o detalles son prácticamente nuestros, ¿no? Muy bien. Y bueno, este es el espacio. Otra vez, como la casa que veíamos en el video anterior, este es el espacio social, que es un monoespacio nuevamente, ¿no? Es sala, comedor, cocina, solo que la cocina puede ser abierta o puede no serlo. Y todo lo que es la terraza techada a través de ese sistema de puertas que se clavan en este muro. Ajá. Todo este sistema de puertas se pueden abrir o cerrar. Y es lo que hace que este espacio esté climatizado o que no esté climatizado. Ok. ¿Ok? Nuevamente aquí puedes ver el piso.
en travertino. Acá hay dos diferencias de travertino. Hay un travertino pulido y hay un travertino avejentado en el exterior. Se abre o se cierra, está bueno. Y esas puertas se ve que corren bien. ¿Qué madera utilizan ustedes? Esto es salam. Salam. Sí. ¿Y el espacio qué dimensiones tiene el sala comedor? Aquí el entreeje es de 3,90 m. Ok. Son 3,90 m libres. Entonces la sala tiene casi 8 porque son 3,90 más 3,90 más el muro que vendría en medio. Son 7,80, 7,95. Y el fondo otra vez son 6 metros. 6 libres. 6 metros. Claro, ese 6 te permite circular libremente, jóvenes. Entonces, nuevamente aquí, dependiendo del mood del evento, la cocina puede ser partícipe de la sala comedor o bien la cocina puede mirar hacia la terraza. ¿Cuánto mide la terraza? También vuelve a ser La bastante terraza, grande, sí, ¿verdad? la terraza tiene 4,80, creo. Sí, bien Es esto. una terraza bastante cómoda. ¿Por qué? Por el sol. Recuerda que esta fachada es sur. Claro. Entonces, si la terraza la hago muy corta, el sol me acaba comiendo, ¿no? Aquí el sol va a entrar prácticamente al espacio de circulación. Y es el mismo negro que venía desde la viga del Sí, otro sí, lado, sí. que de alguna manera como que te asienta la casa, ¿no? Lo que busca es este plano o esta perspectiva más horizontal. Muy horizontal. De acuerdo. Y sigues con este mismo eje del lado derecho para la otra recámara, Sí, sí, ¿verdad? sí. Es exactamente lo mismo que te decía. Es como si hubiera... A mí me funciona mucho el reticular, ¿no? O el Claro, modular. el modular. Entonces, esa modulación son 3,90, muro 3,90, muro 3,90, muro y así te vas, ¿no? Entonces, esos 3,90 o ese primer entreeje que formaba lo que es la recámara de visitas, luego se prolonga y forma lo que es la recámara principal, porque la recámara principal de esta casa está en planta baja. Es ¿Ok? esta, Sí, claro. es esta. Sí. Si quieres, vamos para Fíjense allá. cómo aprovecha todo el jardín. Sí. El tema del acero es importante, ¿verdad? Sí. Nunca había visto un cactus enredadera. Vean eso, jóvenes. Usted que no creía que existían. Cactus enredaderas para todos. ¡Qué belleza! La naturaleza, ¿eh? Esto son 100 pies. Y aquí le haces una terraza también A una porque es terracita sur. para la recámara principal. Sí. Ujú. Una terracita que es como que la continuación de la recámara principal. Ahí sí te puedes fijar bien el espacio que es sala, comedor, cocina. Igual la cocina tiene saliente al exterior. La terraza, y la terraza se integra a lo que es ese como bar con su área de asador que tiene una como chimeneita por ahí. ¿Cómo proteges del sur, verdad? Las ventanas más pequeñas. Sí, o sea, tratamos de que los vanos sean, perdón, de lo que los vanos, Sí, 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 sí. ¿no? Sean lo más estrechos posibles para evitar que se meta el sol. A solear demasiado. No, hombre, esta terraza de aquí abajo está perfecta. Sí, estamos hablando otra vez de 3,90, vamos a hablar de 4 metros por 3, son 12 metros. 12 metros de pura 12 metros terraza. por 4,80. 4,80, 4,50, vamos a ver. Excelente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la cocina? No, Hacia la recámara. discúlpame. Este espacio Ajá. tiene los casi 12 metros y otra vez 4, 3,90 otra vez. O sea, a pesar de que, de que se siente bastante amplia, no tiene más de 4 metros. Ah, ok, ya te entendí. La losa. Sí, 4 metros de terraza, jóvenes. Aquí, acá. sí. De acuerdo. Digamos que de donde está la viga a este punto, hay 3,90 metros. Ya. Y del interior hacia acá hay 6 metros. Todo este espacio pues tiene 10 metros. Ah, claro, de losa completamente, Ajá, ¿verdad? Es como sí. si fuera. Toda la pieza negra son 10 metros. Ya. O sea, más o menos 10 por 12, una cosa así. Entonces se siente muy amplio, a pesar de ser espacios que tienen crujías pequeñas. De acuerdo. Y entonces, Y por este es aquí, otra vez el tapete, ¿verdad? El tapete sí, de sí, sí, pasta. el tapete de pasta. Nuevamente, a los clientes pues les gustaba este rollo de combinar estos elementos como antiguos Ajá. con la parte de la modernidad. Entonces se buscó hacer un tapete que tuviera un formato un poco contemporáneo, pero que al mismo tiempo fuera un tapete de los tradicionales, ¿no? Del mosaico de pasta, de pastas, de mosaicos la peninsular. Claro. Entonces por aquí, esta pieza se cierra. En esta parte está alojado lo que es el fan and coil para darle aire acondicionado a este lugar. Y por allá subes la escalera a la planta alta, a lo que son las recámaras. Y por acá tienes lo que es la cocina. Muy amplia, excelente.
La cocina otra vez tiene los 390, Ajá. ¿no? Pasillo, isla, pasillo, meseta de apoyo. Está un poco caótica la cocina, pero bueno, al final lo que Es están una buscando cocina trabajando. sí, es esto. Hacerle- O sea, tienes a la gente sentada utilizando la manera de desayunador y tienes esa integración, si te quieres parar acá para que lo veas, hacia el exterior. Entonces, cuando tienes algún evento, mismo caso, abres de par en par Importante es la vegetación de remate en ese muro, ¿eh? O esa y enredadera. lo que puedes hacer es llevar las cosas de un lugar a otro y estar en un contacto directo con esta zona donde están asando, donde están Claro. tomando el traguito, donde están en la plática. Buenísimo. Es una continuidad, pues, Ujú. tal Sí, cual. es lo que se Hasta busca. continúa en la barra, ¿verdad? Sí, 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 es la misma pieza. Unos 60 centímetros se van de lado a lado. Y de lo que era en una parte, en la torre de hornos, más la zona de la tarja y demás, de pronto se convierte en la zona del asador y un pequeño barecito. Excelente. Esta pieza de acá conecta esto, por acá venías del garage, ¿ok? Ajá. Y cuando vienes del garage, esta escalera te lleva a la planta alta, donde en la planta alta está la recámara de servicio, ¿no? Ok. Y esto que ven aquí viene desde hasta arriba. Ah, es un shoot. Es el chute de la ropa sucia. Por aquí Excelente. cae la ropa sucia y cae a este lugar. Muy bien planeado, jóvenes. Sí, la onda así como gringa. Claro. Excelente. ¿Va? Trabajando muy bien. Sí. Entonces, aquí arriba de nosotros está un cuarto de Tiene un servicio. cuarto de servicio que llegas a través de esa escalera. Ajá. Y esta es la pequeña área de tendido. Patio de tendido. Patio de tendido, orientándolo mucho hacia el sur, ¿verdad? En este caso El poniente. es poniente. Poniente. Es poniente, sí. Ujú. Perfecto. Trabajando muy bien este cuarto de lavado. Ah, cómo esconden las Ok. puertas, ¿verdad? Este es Sí. un espacio. O sea, esta es una puerta, pero al final hay una esclusa que te lleva o a la recámara o al vestidor con baño. Ok. Ahora te llegamos al vestidor con baño. Esta es la recámara. Claro, tienen las cortinas porque es sur. Ujú. Sí. Y bueno, pues el chiste es eventualmente, ahorita pues hay un sol infernal por la hora, pero pues el chiste sería eventualmente mover esto y tener esta Buenísimo. integración a la terracita exterior. Ujú. Ya lo tenía claro el propietario desde el principio que quería su recámara principal En planta baja, sí, baja. 100%. Sí, sí. Qué importante es que lo tenga claro, ¿verdad? Tenemos mejores resultados cuando las personas tienen perfectamente claro su programa, Sí. por la manera como quieren vivir su casa, ¿no? Y los proyectos salen más rápido. Cuando las personas no, pues obviamente nos podemos tardar en una conceptualización 4 meses más el proyecto. Y está chévere porque, pues, esta ala, si lo quieres ver así, son pura recámara. O sea, es la recámara principal más la recámara de visitas, que es como si tuvieras dos recámaras principales porque tienen las mismas condiciones. Ujú. Entonces tienen allá un pequeño closet, tienen la pequeña terracita y ahorita te voy a mostrar lo que es el baño vestidor. Esta recámara medirá lo mismo, 4 Tiene metros. 390 Ajá. y de largo, De largo tiene como 6. de largo tiene un poquito más, No, tiene más de 6. 630. Sí. Sí. Ventilación Un- cruzada otra vez. O detallitos como por ejemplo el aire, ¿no? O sea, parece nada, pero al final lo que se platicó con la gente del interiorismo y de meter este tapiz era una serie de tonos. Entonces el aire se buscó que fuera negro, gris, plata, Ajá. o sea, no fuera blanco, para que no se contrastara de una manera Excelente. excesiva. Ya hablamos de la recámara principal y este es el baño vestidor. Lo que tenemos es el área de los lavados, doble lavabo. De este lado, Qué bonito el juego que haces ahí de los, sí, de de los los espejos, cambios, ¿no? los vidrios. La tina, el vestidor con una pequeña isla y de este lado está el inodoro y la regadera. Quedó súper amplio. Literal recámara principal. Sí. Qué importante que tenías el tamaño del terreno, pues. Sí, Muchas veces no se puede hacer sí, una recámara tan amplia. sí, la verdad es que tener 18 metros de frente, pues obviamente es un tremendo terreno, ¿no? Entonces te da estas particularidades de poder hacer como varias cosas. Excelente. Y en planta alta, entonces, ¿qué quedó? Solamente 2 habitaciones. 2 habitaciones y un family room. Ok. ¿Ok? Eso es lo que nos falta recorrer. Ahorita vamos a ir para allá. Pero bueno, está bastante explicado, bastante de las cosas que hay aquí, ¿no? Un espacio muy amplio. Me gusta. Doble lavamanos, sencillo. Y de vestidor sigue con los mismos 4. Sí. Y prácticamente son 4x4. Ajá. 390 por 390 tiene el Ujú. vestidor. Sí.
sea, muy ortogonal, ¿verdad? Tu arquitectura siempre. Sí, trato de, insisto, me funciona mucho el utilizar esas referencias o esos elementos de composición, los módulos y así. Aquí tenemos un perrito, jóvenes, que se llama Hércules. Ah, no, Zeus, ¿verdad? ¿Zeus o Hércules? Zeus. Y dicen que come albañiles los lunes, pero hoy es viernes. Hoy come arquitecto. Ocultas el paquete de las escaleras detrás del muro. Me gusta. Ah, y esta escalera vuelve a subir. Ujú. Es lo que llevan a la azotea para la revisión de equipos y demás. Claro. Y un poquito, pues, que cuando subas la escalera también podías balconear al estudio y podías ver un poquito de la doble altura. Claro que en teoría podías haber abierto todo, ¿verdad? Esto sí, Ajá. pero lo que yo quería era enfatizar esa verticalidad. Si yo quitaba esto, aunque esto se me hacía más ancho, la verticalidad se perdía. Sí, Y esta verticalidad se ve más, se siente más aquí, en este espacio. claro. Que es lo que te decía, hay dos recámaras para allá y el tercero es el espacio del estudio. Aquí es donde veníamos, es el lobby, el foyer, como quieras llamar, el estudio, slash cuarto de música y demás, la recámara de visitas, el medio baño. Este espacio, que igual es un remate, que hay otro, tenemos otro gato. Ya apareció la gata. Este espacio es el family, que ahorita todavía no está como perfectamente terminado. Está perfecto. ¿Sí? Igual otra vez 390, nada más que acá ya tiene más de 7 metros de largo. Muy bien. No se construye todo, ¿verdad? Se deja la No, recámara principal se deja la pieza que se va hasta allá arriba. por un tema igual de restricciones en cuanto a lo que puedes construir en planta alta. ¿Cómo estás, gatito? Un poco de igual de la naturaleza robada, ¿no? De lo prestado, de que al final pues estas ventanas, en este caso, aunque da al este, da a un poquito del verde, de la maleza, como lo quieras llamar, que está allá afuera en los terrenos. Aquí, este es el fin de la privada. La privada es una privada muy extensa, pero nuestra calle, que remata con glorieta, después de ahí, ya no hay más lotes. Ok. Entonces, esta es la última casa de la privada. De la privada. Y bueno, acá se dejó un pequeño baño, con un medio baño. ¿Medio baño? Sí, O sea, no es recámara, entonces. no, es una recámara. Ok. Es el family room. Ahora vamos a llegar a las recámaras. Ah, ya. Que se pudo haber dejado, ¿verdad? Sí. Tenías dimensiones. Ujú. Pero lo que se prefirió es, además de dejar el baño, el medio baño, es dejar esta pequeña como cocinetita. Ajá. Porque lo que se buscaba en su momento es equipar la cocineta, meterle una serie de cosas, y si estás aquí, pues te quedas aquí. No tienes que bajar, ¿no? Claro. Acá sirves un refresco, acá haces tus palomitas, etcétera. Es como un área común. Sí. Ujú. Está bueno ahí el playset. Permiso, gatín. Sí. Y luego, acá hay una de las dos recámaras. Sí. Nuevamente son los 390 Ajá. y ahora hay los 6 metros, Claro. ¿no? 390 por 6. Ujú. En este caso, como los dos hijos tienen edades similares, lo que decidieron ellos, los dos hijos varones, es que compartan los servicios. Ok. Entonces, este bloque que tanto afuera como adentro está celebrado con esta pintura o con este acabado tipo chucum, Ajá. es el bloque de los servicios. Es donde está el vestidor y el baño de los dos niños. Ok. Entonces, tú tienes un cuarto acá, el otro cuarto en el extremo, y tienen doble puerta para poder entrar. ¿Ok? De acuerdo. Todo va a tener chance. Y esa escalera sigue subiendo hasta la azotea. Es la escalera de servicio. Es la misma escalera de La misma servicio, escalera. aunque el servicio está abajo. Bueno, en este nivel. Es que esta escalera de servicio lo que funciona es para ir a revisar Mantenimiento de. paneles, tanques de gas, etcétera, etcétera. Y este es el shoot que te decía. Ah, claro. ¿Y de dónde le llega la luz? De abajo. Yo tiro acá y llega exactamente a lo que es la zona del área de lavado. Interesante. Entonces ya no tienes que bajar con el tema de la ropa sucia. Y bueno, siempre importante, un closetito de blancos, sábanas, etcétera, etcétera. Este es el otro cuarto. Entonces la recámara, si se fijan, tiene un mezanín, ¿no? Tiene un tapanco, como le llaman vulgarmente. Tiene esta pieza que es una pieza baja y luego se abre el espacio a esta zona que incluso tiene esta pequeña como red, como para que te puedas tirar y puedas estar ahí arriba. Cada vez veo más estas redes, ¿eh? Sí. Y no, nadie se cae, ¿verdad? No, es bastante seguro en realidad. Y tiene esta escalera. Oye, está un poquito- interesante la escalera. un poquito traqueteada, pero cuidado, son 60 centímetros de escalera.
Sí me puede. He estado comiendo más. Con cuidado. Qué buen estudio. Y tiene este espacio en el cual pues, él tiene su teclado y puede mirar hacia el exterior. Y esta ventana es la ventana que veíamos desde la calle y la volumetría de la calle que te decía, no es un tema más de elevar las piezas por elevarlas, sino porque es un tema programático. Cada cosa que es de diferente altura tiene algo dentro. Pudieron estirar el espacio acá. Sí, Buenísimo. A mismo ver, caso. aviéntate. 3, no sé si aguante mi peso. Mismo caso, 3.90 por 6 metros. El completo. Así nos aguanta juntos. Estas cosas aguantan toneladas. No lo sé, me da miedo. Me han dicho así. Este cuarto, que tiene su mezanín, que tiene su área de cama, que tiene su área de estudio, como que todo en la misma zona, pero sin estar revuelto, ¿no? Ajá. Y lo que te platicaba era que el volumen contiene lo que es el vestidor y el baño, que pueden ambos entrar, ¿no? Entonces, esa puerta es la que lleva compartido, a ya la entendí. recámara del otro hijo, Ajá. y tienen este espacio que es común, que es donde está el vestidor. Se dejó el espacio suficiente para que en su momento hubiera una Isa, ahorita no se la pusieron, doble lavabo, y al fondo de un lado la regadera y del otro lado el inodoro. Y si te fijas, hay una serie de trampitas de iluminación para que ventilado todo el tiempo, iluminado todo el tiempo, esté el cuarto sin la necesidad de prender una luz. Claro. Tanto en la pieza esta del vestidor, Ajá. como en la pieza de atrás de lo que es el inodoro y la regadera. Que si te fijas allá arriba, otra vez tiene unas pequeñas trampillas de iluminación y de ventilación, lo cual permiten que esto parezca que está encendido. Claro. Y naturalmente la parte de aquí está sacando todo el vapor, Todo el vapor. los malos olores, etcétera, etcétera. Buenísimo. Queda muy eficiente y vuelve a ser el mismo módulo. 4 metros, 390. 390, sí, Perfecto. 390. Hace algún tiempo, aquella casa que vimos, la casa de Doña Beatriz, que era, no sé cómo le llamas, casa en una planta. Sí, sí, Esa sí. casa igual tenía un entreje de 390. O sea, 390, 420, 440, 450. Normalmente son los entrejes en los que ando entre de 390 a 450, 60 centímetros ahí. Menos de 390 ya no se vuelve ni tan funcional ni para una casa de arriba de 400, 500 metros. Claro, claro, claro. Ya te tienes que ir a una casa de 200, 240, 300. 300 metros. Ujú. Sí. Que sí es muy funcional porque Sí, sigues sí. teniendo el 320, 330 libres. Aquí tienes 90. 390 libres. Ujú. Perfecto. 390 libras y ya se siente bastante cómodo. Y como te digo, es un tema de juegos de alturas y de diferentes espacios. Lo que se buscaba en esta casa, de alguna manera, era que las recámaras tuvieran su propia identidad, Ujú. sin tener que llegar al punto del interiorismo, que luego con el interiorismo se completó, con el tema de la decoración y con el tema inmobiliario, se hizo como que todavía se pulió más. Lo que se pensó desde el principio en la arquitectura era que las piezas tuvieran o diferentes alturas o diferentes espacios para poder salir, una configuración diferente de cada espacio, porque pasaban cosas diferentes de diferentes edades, diferente número de personas que habitaban en ella, etc. Entonces eso se buscó un O poquito. sea, solamente un hijo quería el tapanco. Solo eso. Entonces por eso no hay dos volúmenes. Ajá. O sea, es como un poco la casa, volumétricamente es un poco el reflejo de las personas que la van viviendo. Pues por allá íbamos. Eso me encanta. Las casas son un reflejo de las personas que la viven. Sí, la casa es un espejo y a veces refleja las personas que la habitan y el pensamiento de los arquitectos que la proyectan. Pues maestro, muchas felicidades, muchas gracias por compartirla. ¿Cómo podemos contactarte? ¿Cómo estás en redes sociales? Es Instagram, r79.mx, o que manden un mail a contacto@r79.mx. Y ahí con mucho gusto, todo el tema de diseño, podemos apoyarlos. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchísimas Nos vemos gracias. en la próxima. Nos vemos, Abraham. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Bueno, los voy a dejar allí donde empezamos todo. Cota Paredes, Rafa Márquez, adelante.